Una traición corporativa, una lección sobre el mérito y cómo recuperé mi trabajo de recursos humanos. Esta previsión es infalible, anunció Vanessa a los socios, con la mano apoyada en mi presentación, que ahora llevaba su nombre en la portada. Se me hizo un nudo en la garganta, pero permanecí en silencio. Harrison, el socio director, se inclinó hacia adelante y sus gafas de leer reflejaron la luz de la sala de conferencias. ¿Quién construyó este modelo? Timothy, nuestro analista junior, abrió las propiedades del archivo en su portátil. Su rostro palideció. Sofía. La sala quedó en silencio. Entonces, la voz de Harrison rompió la tensión. A mi despacho. Ahora. Algunas traiciones ocurren en las sombras. Otras se desarrollan en salas de juntas con 20 testigos. Mi nombre es Sofía Castellano, analista financiera senior en la firma de inversión Brennan & Cole en Manhattan. Mis padres regentaban un restaurante familiar en Queens, el tipo de lugar donde aprendes que el trabajo duro tiene un rostro, donde la empatía no es opcional, y donde tu palabra es la única garantía que de verdad importa. Esas lecciones me acompañaron a las torres de cristal de Wall Street. El modelo que lo inició todo me llevó 6 semanas construirlo. 6 semanas de jornadas de 14 horas, de someter a prueba de estrés las variables hasta que se me nublaba la vista, de verificar 3 veces cada suposición porque, en nuestro mundo, un solo decimal podía significar millones. Bestridge Pharmaceuticals nos había contratado para prever el impacto en el mercado de su nuevo fármaco de inmunoterapia. El contrato valía $2,3 millones para nuestra firma, el tipo de proyecto que lanzaba o hundía carreras. Harrison me había asignado como la modeladora principal, con Vanessa Thornton encargándose de las relaciones con el cliente. Sobre el papel, era una división del trabajo justa. En la práctica significaba que yo hacía el trabajo intelectual pesado, mientras Vanessa socializaba con cócteles y se llevaba el mérito por los esfuerzos del equipo. Había aceptado esta dinámica durante 3 años. Vanessa tenía contactos, dinero de cuna, la escuela preparatoria adecuada, un apellido que abría puertas que yo ni siquiera sabía que existían. Yo tenía un título de una universidad pública, y una ética de trabajo que podía superar el pedigrí de cualquiera. El modelo de previsión que creé no se parecía a nada que nuestra firma hubiera producido antes. No me limité a proyectar flujos de ingresos. Construí un ecosistema dinámico que tenía en cuenta los plazos de aprobación regulatoria, los lanzamientos de fármacos de la competencia, las negociaciones de reembolso de los seguros, e incluso el análisis del sentimiento público basado en las tendencias de las redes sociales sobre los precios farmacéuticos. Integré algoritmos de aprendizaje automático para ajustar las proyecciones basándose en fuentes de datos en tiempo real. El modelo podía recalibrarse a sí mismo a medida que surgía nueva información, dando a Bestridge una verdadera herramienta estratégica, en lugar de una presentación estática de PowerPoint que verían una vez y olvidarían. Era, sin falsa modestia, brillante. Lo terminé un martes por la noche a las 11:47 de la noche. Recuerdo la hora exacta porque llevaba 19 horas seguidas trabajando. Y cuando finalmente le di a guardar, la marca de tiempo se sintió como una pequeña victoria. Hice una copia de seguridad de los archivos en nuestro servidor seguro, le envié a Vanessa un correo con un resumen, y me fui a casa, a mi pequeño apartamento, donde me derrumbé todavía con la ropa del trabajo. La presentación a Bestridge estaba programada para el jueves por la mañana. El miércoles por la tarde Vanessa pasó por mi cubículo con 2 lattes carísimos, su táctica habitual cuando quería algo. La presentación se ve increíble, dijo sentándose en el borde de mi escritorio. Harrison se va a volver loco cuando vea lo que hemos construido. Hemos. Ese pronombre siempre tenía un peso extra cuando Vanessa lo usaba. Necesito que me expliques las secciones técnicas, continuó. Los socios quieren que yo presente y necesito sonar fluida en la metodología. Esto era normal. Vanessa presentaba. Yo la preparaba. El talento se quedaba en la trastienda, mientras que el pedigrí se lucía en la sala. Pasé 4 horas esa tarde instruyéndola en cada componente del modelo. Tomó notas meticulosas, hizo preguntas sorprendentemente agudas, e incluso pareció genuinamente impresionada por algunos de los elementos más innovadores. Debería ser tú quien presentara esto, dijo en un momento. Yo me reí. Harrison nunca lo aceptaría.
El trato con el cliente es tu territorio. Quizás es hora de que eso cambie, había dicho Vanessa, y algo en su tono me hizo levantar la vista. Su expresión era indescifrable. Esa debería haber sido mi primera advertencia. El jueves por la mañana llegó con ese tipo de clima otoñal y fresco que hace que Manhattan parezca casi mágico. Llevé mi mejor traje, un conjunto gris marengo de Theory que había comprado en rebajas, y llegué a la oficina a las 6:30 de la mañana para hacer las últimas comprobaciones en el portátil de la presentación. El equipo de Bestridge tenía previsto llegar a las 9. A las 8:45, Harrison reunió a nuestro equipo de presentación en la sala de conferencias principal. Él mismo, Vanessa, Timothy de Analítica, y yo. Esta es la propuesta más grande que hemos tenido en todo el año, dijo Harrison, con su pelo plateado impecablemente peinado como siempre. Vanessa, tú dirigirás. Sofía, estarás de apoyo para preguntas técnicas. Timothy, tú te encargas de la logística de la presentación. Yo cerraré con los términos del contrato. Protocolo estándar. Asentí. Mis notas impresas estaban organizadas en un portafolio de cuero que mi madre me había regalado cuando me ascendieron a analista senior. Los ejecutivos de Bestridge llegaron exactamente a la hora. Su CEO, el Dr. Graham Whitmore, su directora financiera, Leslie Park, y su vicepresidente de estrategia, James Hendricks. Todos ellos irradiaban esa confianza particular que proviene de tener un producto revolucionario y saberlo. Harrison se encargó de las presentaciones, posicionando a Vanessa como nuestra estratega principal en el sector farmacéutico. A mí me presentaron como nuestra analista senior, lo cual era técnicamente preciso, aunque estratégicamente minimizador. Entonces, Vanessa comenzó la presentación. Durante los primeros 20 minutos, todo transcurrió exactamente como lo habíamos ensayado. Repasó el resumen ejecutivo, el panorama del mercado, el análisis competitivo. Su discurso era pulcro, seguro y encantador sin esfuerzo. Luego llegamos a la sección sobre el modelo de previsión, mi modelo de previsión, y algo cambió. Vanessa no solo presentó mi trabajo. Lo presentó con la fluidez de alguien que había concebido cada elemento, añadiendo ideas contextuales que yo nunca había compartido porque nunca se me habían ocurrido. Respondió a las preguntas técnicas del Dr. Whitmore con respuestas sofisticadas que iban más allá de lo que yo le había enseñado. Realmente había entendido el modelo, no solo memorizado mis puntos clave, sino que había comprendido genuinamente la metodología subyacente. El Dr. Whitmore se inclinaba hacia adelante, interesado de una manera que los clientes rara vez lo estaban durante las secciones técnicas. Esta función de recalibración adaptativa, dijo señalando uno de mis algoritmos. La mayoría de las previsiones que vemos nacen muertas porque no pueden tener en cuenta la volatilidad del mercado. Esta realmente evoluciona. Exacto, respondió Vanessa con soltura. Los modelos estáticos son pisapapeles caros. Este es un instrumento estratégico. Leslie Park, la directora financiera, sacó su teléfono y comenzó a tomar notas. ¿Cuál es el intervalo de confianza en su proyección a 18 meses? 94% con un margen de error de más o menos 3,2%, respondió Vanessa sin dudar. El modelo ejecuta 10.000 simulaciones de Monte Carlo a través de los conjuntos de variables. Así que las bandas de confianza son genuinamente robustas, no aspiracionales. Sentí un extraño cóctel de emociones, orgullo de que mi trabajo estuviera impactando tan poderosamente, irritación de que Vanessa estuviera recibiendo el crédito, y algo más, una creciente inquietud que no podía nombrar. Entonces Vanessa pasó a una diapositiva que nunca antes había visto. Era mi modelo exacto, pero el análisis se había ampliado. Había añadido una sección sobre la expansión a mercados internacionales, proyectando flujos de ingresos en los mercados europeos y asiáticos con la misma metodología sofisticada que yo había construido para la previsión de Estados Unidos. Había continuado mi trabajo sin decírmelo, y lo había hecho bien. El Dr. Whitmore se levantó para ver más de cerca las proyecciones internacionales en la pantalla. Esto es exactamente lo que nuestra junta ha estado pidiendo, dijo. Todos los consultores que hemos contratado nos han dado un análisis centrado en Estados Unidos y luego han añadido un apéndice internacional a medio hacer. Esto está integrado desde cero. Harrison me miró.
Su expresión era cuidadosamente neutral, pero pude leer el subtexto. Esto estaba superando las expectativas. Esto iba a cerrar el trato. James Hendricks, que había estado en silencio hasta ahora, habló. Explíqueme su suposición regulatoria para el cronograma de aprobación de la UE. Ahí es donde la mayoría de los modelos se desmoronan. Vanessa no perdió el ritmo. El modelo tiene en cuenta el programa de vías adaptativas de la EMA, que para terapias innovadoras como la suya puede ejecutarse en paralelo a la aprobación de la FDA en lugar de secuencial. He incorporado un árbol de probabilidad que contempla 3 escenarios: aprobación simultánea, un retraso de 6 meses, y un retraso de 12 meses, ponderados por datos históricos de fármacos de inmunoterapia comparables en los últimos 5 años. Esa era mi metodología exactamente, excepto que solo la había aplicado al entorno regulatorio de EU. Vanessa la había extrapolado a los marcos internacionales y, aparentemente, lo había hecho correctamente, a juzgar por el gesto de aprobación de Hendricks. La presentación concluyó con un aplauso genuino. El Dr. Whitmore estrechó la mano de Harrison con el tipo de entusiasmo que significaba que un contrato firmado era inminente. Tengo que preguntar, dijo el Dr. Whitmore, dirigiéndose a Vanessa. ¿Quién construyó este modelo? Porque nos gustaría traerlos como consultores durante la implementación. Contuve la respiración. Era el momento. El momento en que mi trabajo sería atribuido correctamente, donde mi nombre se asociaría a mi creación. Vanessa sonrió con perfecta humildad. Yo desarrollé la metodología central, dijo. Sofía aquí se encargó de gran parte del procesamiento de datos y la construcción del modelo. Definitivamente fue un esfuerzo de equipo. Un esfuerzo de equipo con ella como arquitecta y yo como la especialista en entrada de datos. Harrison intervino con suavidad. Estaremos encantados de discutir un acuerdo de consultoría. La experiencia farmacéutica de Vanessa es exactamente lo que necesitarían para la implementación. La reunión terminó con apretones de manos y promesas de tener los contratos redactados para el final de la semana. El equipo de Bestridge se fue lleno de energía, ya hablando de presentar la previsión a su junta directiva. Tan pronto como la puerta de la sala de conferencias se cerró tras ellos, Harrison se volvió hacia nuestro equipo con una rara sonrisa. Trabajo excepcional, dijo. Vanessa, esa sección de expansión internacional, eso fue más allá de lo esperado. Ese es el tipo de iniciativa que te distingue. Gracias, dijo Vanessa amablemente, aunque realmente conté con un fuerte apoyo del equipo. Genérico, vago, diseñado para sonar colaborativo mientras reclamaba el protagonismo. Harrison se volvió hacia mí. Sofía, sólida ejecución en el trabajo de datos. Tu atención al detalle sigue siendo un activo. Trabajo de datos. Detalle. El vocabulario del personal de apoyo, no de los pensadores estratégicos. Sonreí y asentí porque eso es lo que haces cuando un socio director te felicita, incluso cuando el cumplido es en realidad una degradación. Timothy me lanzó una mirada de simpatía mientras salíamos de la sala de conferencias. Tenía 24 años, recién salido de la universidad, pero había trabajado lo suficientemente cerca de mí en el modelo como para saber exactamente de quién era la propiedad intelectual que acababa de ser reempaquetada. Volví a mi cubículo e intenté concentrarme en otros proyectos, pero me temblaban las manos. 3 años aceptando migajas, diciéndome a mí misma que el buen trabajo eventualmente sería reconocido, creyendo que la meritocracia podría retrasarse pero no negarse, todo ello se sentía de repente aplastantemente ingenuo. A las 4:30 de la tarde mi teléfono vibró con una invitación de calendario. Reunión del equipo de liderazgo, mañana 10 de la mañana, sala de conferencias A. La lista de asistentes incluía a todos los socios y altos directivos. Y a Vanessa. Yo no estaba en la lista. Algo frío se instaló en mi pecho. Las reuniones del equipo de liderazgo no eran eventos regulares. Ocurrían cuando alguien iba a ser ascendido, cuando se anunciaban acuerdos importantes, cuando se establecía la dirección de la firma. Abrí mi portátil y navegué hasta nuestro servidor compartido, buscando la carpeta que contenía el modelo de previsión de Bestridge. Abrí las propiedades del archivo buscando los metadatos que mostrarían la fecha de creación, el historial de modificaciones, la autoría. El archivo mostraba a Vanessa como la autora.
Fecha de creación, miércoles 6:47 de la tarde. El día antes de la presentación, horas después de que terminara de instruirla. Mi modelo real, el que había subido el martes por la noche, había desaparecido de la carpeta principal del proyecto. Busqué frenéticamente en el servidor, encontrando finalmente mis archivos originales en una subcarpeta archivada, el tipo de lugar donde los borradores obsoletos van a morir. Alguien había reemplazado mi archivo con un duplicado, había cambiado los metadatos de autoría, y había enterrado mi original. Esto no era solo llevarse el mérito de un esfuerzo de equipo. Esto era un robo premeditado. Me senté en mi cubículo mientras la oficina se vaciaba lentamente a mi alrededor, con el horizonte de Manhattan volviéndose dorado con el atardecer, y tomé una decisión. No iba a enviar un correo electrónico incendiario. No iba a confrontar a Vanessa en un dramático enfrentamiento en el pasillo. Iba a documentarlo todo, y a esperar el momento adecuado. Ese momento llegó más rápido de lo que esperaba. El viernes por la mañana, llegué temprano e imprimí cada correo que le había enviado a Vanessa sobre el modelo. Hice copias de mis archivos originales, con sus marcas de tiempo. Creé un PDF de las propiedades del archivo, mostrando mi autoría y el sospechoso momento de su versión. A las 9:45 de la mañana, observé desde mi cubículo cómo Vanessa caminaba hacia la sala de conferencias llevando un portafolio de cuero que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. La reunión de liderazgo se alargó. Seguí el tiempo obsesivamente. Las 10 se convirtieron en las 11, luego en las 11:30. Finalmente a las 11:47, ese número de nuevo, la puerta de la sala de conferencias se abrió. Vanessa salió primero con el rostro sonrojado por lo que parecía ser emoción. Harrison la siguió junto con los otros socios, sus expresiones complacidas. Mi teléfono vibró, un correo para todo el personal de parte de Harrison. Por favor, únanse a mí para felicitar a Vanessa Thornton por su ascenso a directora. El excepcional trabajo de Vanessa en el proyecto de Bestridge demostró exactamente el tipo de pensamiento estratégico y liderazgo con el cliente que define los valores de nuestra firma. Su ascenso es efectivo de inmediato. Directora. Un título que venía con un salario base de $200.000, participación en el capital, y un camino claro hacia ser socia. Se me nubló la vista. La documentación que había preparado con tanto cuidado me pareció de repente inútil. ¿Qué iba a hacer? ¿Presentar una queja de que no se me había dado el crédito adecuado mientras Vanessa era celebrada como la estrella en ascenso de la firma? Yo no era nadie. Ella ahora era una directora. La diferencia de poder acababa de convertirse en un cañón. Llegué al baño antes de que alguien pudiera verme llorar. Encerrada en un cubículo, me permití exactamente 5 minutos de desesperación. Luego me lavé la cara, me arreglé el maquillaje y volví a mi escritorio. Pero Harrison no se había convertido en socio director por ser despistado. Lo que yo no sabía, lo que no podía haber sabido, era que durante esa reunión de liderazgo, algo había activado sus instintos. Vanessa había estado presentando su caso para el ascenso, guiando a los socios a través de sus contribuciones al proyecto de Bestridge. Mostró el modelo en la pantalla de la sala de conferencias, explicando la metodología con fluidez y confianza. Douglas Park, uno de los socios senior, había hecho una pregunta técnica específica sobre los algoritmos de aprendizaje automático, cómo ponderaban las diferentes variables en el proceso de recalibración. Vanessa había dudado solo un segundo, pero lo suficiente como para que Harrison se diera cuenta. Se recuperó rápidamente, dando una respuesta que sonaba sofisticada, pero que en realidad era algo genérica. Harrison había pasado 30 años evaluando a personas, y conocía la diferencia entre alguien que había construido algo y alguien que había aprendido a hablar de ello de forma convincente. Después de la reunión, había vuelto a su oficina y había hecho algo que rara vez hacía. Había revisado personalmente los archivos del proyecto. La marca de tiempo en la versión de Vanessa le llamó la atención de inmediato. Miércoles a las 6:47 de la tarde, menos de 15 horas antes de una presentación importante con un cliente. No era así como se construían los modelos analíticos complejos. Ese era el momento en que se pulían las presentaciones finales, no cuando se creaba el trabajo original. Harrison había revisado las carpetas archivadas y encontrado mis archivos originales.
Martes a las 11:47 de la noche. 6 semanas de actualizaciones incrementales antes de eso, todas de mi autoría. Había revisado los hilos de correos, mis mensajes a Vanessa, explicándole cada componente, sus peticiones de aclaración, de entrenamiento, de explicaciones sobre la metodología. Luego había llamado a Timothy a su oficina. El modelo de Bestridge, había dicho Harrison sin preámbulos. ¿Quién lo construyó? Timothy se había puesto pálido, calculando claramente el riesgo político de responder honestamente, pero tenía 24 años y aún no había aprendido a mentir con soltura a los socios directores. Sofía construyó todo, había dicho. Yo ayudé con parte de la recopilación de datos, pero la metodología, los algoritmos, la estructura, todo eso fue ella. Trabajó en ello durante 6 semanas seguidas. ¿Y la sección de expansión internacional? No sé nada de esa parte, admitió Timothy, no estaba en ninguna de las versiones que Sofía me mostró durante el desarrollo. Harrison le había dado las gracias y lo había enviado de vuelta al trabajo. Luego había pasado otra hora revisando el trabajo previo de Vanessa, buscando evidencia del tipo de capacidad analítica sofisticada que demostraba el modelo de Bestridge. No la había encontrado. Las fortalezas de Vanessa residían en las relaciones con los clientes, en la presentación, en la síntesis. Nunca había producido un trabajo analítico original a este nivel. La conclusión era ineludible. Vanessa había robado el trabajo de Sofía, había añadido una sección para que pareciera que había ampliado una base colaborativa, y casi se había salido con la suya. Harrison se había sentado en su oficina, mirando el horizonte de Manhattan, y sintió algo que rara vez experimentaba, ira genuina. Había construido Brennan & Cole sobre una reputación de integridad. Los clientes confiaban en ellos porque su trabajo era sólido, sus ideas eran genuinas, y su gente era creíble. Vanessa había puesto en peligro todo eso. Peor aún, lo había hecho robando a alguien que encarnaba exactamente el tipo de excelencia meritocrática que la firma pretendía valorar, y él casi la había recompensado por ello. El ascenso a directora ya se había anunciado. No podía revertirlo de inmediato sin explicar por qué, lo que avergonzaría a la firma y potencialmente los expondría a un riesgo legal si Vanessa decidía defenderse. Pero podía investigar más, documentarlo todo, y confrontarla con pruebas que no pudiera negar. Fue entonces cuando decidió llamarme a su oficina. 1 hora después de que se anunciara el ascenso de Vanessa, sonó mi teléfono. Extensión interna, la oficina de Harrison. Se me encogió el estómago. ¿Me iban a despedir? ¿Vanessa se había quejado de alguna manera de que yo estaba siendo difícil con la dinámica del equipo? Caminé hacia la oficina de la esquina de Harrison, cada paso se sentía como caminar hacia un verdugo. Su asistente me hizo pasar. Harrison estaba de pie junto a su ventana, mirando el horizonte de Midtown. «Cierra la puerta», dijo sin volverse. La cerré con el corazón martilleándome. Se giró para mirarme con una expresión indescifrable. «Necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta». «Por supuesto». «¿Quién construyó el modelo de previsión de Bestridge?» La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. Este era el momento, la elección entre la autopreservación y la verdad, entre mantener la cabeza gacha y alzar la voz. El silencio en la oficina de Harrison se sentía lo suficientemente pesado como para aplastarme. A través de los ventanales del suelo al techo detrás de él, podía ver el edificio Chrysler atrapando el sol de la mañana, indiferente y eterno, mientras mi carrera pendía de un hilo. Yo lo hice, dije en voz baja. Construí todo el modelo desde cero. Los algoritmos adaptativos, las simulaciones de Monte Carlo, los árboles de probabilidad regulatoria, todo. El rostro de Harrison permaneció perfectamente neutral, el tipo de expresión desarrollada a lo largo de décadas de negociaciones de alto riesgo. ¿Y la sección de expansión internacional que presentó Vanessa? Nunca la vi antes de la presentación, respondí. Debió construirla el miércoles por la noche, después de que pasé la tarde instruyéndola en mi metodología. ¿Puedes probar lo que me estás diciendo? Esta era la pregunta de la que todo dependía. Llevaba suficiente tiempo en la firma para saber que las acusaciones sin pruebas eran un suicidio profesional. Sí, dije. Tengo los archivos originales con las marcas de tiempo de creación,
cadenas de correos que muestran mi proceso, y las propiedades del archivo que demuestran cuando mi trabajo fue reemplazado por un duplicado bajo su autoría. Harrison señaló una de las sillas de cuero frente a su escritorio. Siéntate. Muéstramelo todo. Saqué mi teléfono y le mostré la documentación que había recopilado. Los correos que le había enviado a Vanessa con las actualizaciones del modelo, las propiedades del archivo que mostraban que yo había creado el modelo original, los registros del servidor que indicaban cuando mis archivos habían sido movidos a una carpeta de archivo y reemplazados por su versión. Harrison examinó todo con la atención metódica de alguien que había construido una carrera detectando discrepancias en los estados financieros. Su expresión permaneció neutral, pero noté que apretaba la mandíbula cuando vio la marca de tiempo en el archivo de Vanessa, creado horas después de nuestra sesión de entrenamiento. Tenía mis sospechas, dijo Harrison finalmente. Durante la reunión de liderazgo de esta mañana, Vanessa presentó bien, pero cuando Douglas le hizo una pregunta técnica detallada sobre los algoritmos de aprendizaje automático dudó. Se recuperó, pero la respuesta fue genérica. Alguien que realmente hubiera construido esos algoritmos no habría dudado. Se reclinó en su silla. Fue entonces cuando empecé a mirar los archivos yo mismo. Las marcas de tiempo contaban una historia que no coincidía con su narrativa, al igual que los hilos de correos. Y cuando le pregunté a Timothy quién construyó el modelo, confirmó lo que ya empezaba a sospechar. Un alivio tan intenso me invadió que me sentí mareada. Ya había estado investigando. Mi documentación no era una acusación desesperada. Era la confirmación de lo que ya había empezado a descubrir. ¿Por qué no dijiste nada durante la presentación?, preguntó Harrison. Cuando Whitmore preguntó quién construyó el modelo, te quedaste en silencio. Era una pregunta justa, y una que me había estado haciendo a mí misma. Porque llevo suficiente tiempo aquí para saber cómo funcionan estas cosas, dije con cuidado. Vanessa se encarga de las relaciones con los clientes. Yo soy el recurso técnico. Hablar en ese momento habría parecido que estaba socavando a la firma frente a un cliente importante. Harrison se reclinó en su silla, juntando las yemas de los dedos. ¿Y pensaste que quedarte en silencio era la mejor opción? Pensé que era la opción más segura, corregí. ¿Mejor? No, pero he visto lo que le pasa a la gente que causa problemas. No los ascienden, los gestionan para que se vayan. Algo parpadeó en el rostro de Harrison. No exactamente acuerdo, pero reconocimiento. Llevaba suficiente tiempo en este negocio para saber que no me equivocaba. Envíame toda esta documentación, dijo finalmente. Cada archivo, cada correo, cada prueba. Y Sofía, ni una palabra de esta conversación a nadie, ¿entendido? Entendido perfectamente. O iba a abordar el robo o me iba a enterrar por denunciarlo, y no sabría cuál hasta que fuera demasiado tarde para protegerme. Volví a mi escritorio y le envié a Harrison un correo encriptado con todo lo que tenía. Luego actualicé mi currículum y empecé a contactar con reclutadores, porque había aprendido hace mucho tiempo que la esperanza no era una estrategia. El fin de semana pasó en una niebla de ansiedad. El lunes por la mañana llegó con una lluvia que igualaba mi estado de ánimo. Fría, gris, implacable. Estaba en mi escritorio a las 7:15 de la mañana, simulando productividad mientras revisaba obsesivamente mi correo. Nada de Harrison, nada de recursos humanos, nada que indicara si toda mi carrera estaba a punto de implosionar. A las 9:30, Timothy apareció en mi cubículo con el rostro pálido. Reunión de liderazgo, susurró. Sala de conferencias ahora mismo. Estás invitada. Se me encogió el estómago. ¿Dijeron por qué? No, pero acaban de llamar a Vanessa también. Y parece que va a vomitar. Cogí mi cuaderno y seguí a Timothy por el pasillo, sintiendo las piernas desconectadas de mi cuerpo. La puerta de la sala de conferencias estaba abierta. Dentro los 5 socios estaban sentados a un lado de la mesa. Harrison en el centro, flanqueado por Mónica Reeves, nuestra jefa de cumplimiento, y los otros 3 socios directores, Douglas Park, Simone Baptiste y Kate Yamamoto. Esto no era una buena señal. La sociedad al completo solo se reunía para situaciones serias, acuerdos importantes, grandes victorias o grandes problemas.
Vanessa ya estaba sentada en el lado opuesto de la mesa, su confianza habitual visiblemente mermada. Tomé asiento a 2 sillas de ella, manteniendo la distancia. Harrison esperó a que se cerrara la puerta antes de hablar. Gracias a ambas por unirse a nosotros. Esta reunión concierne al proyecto de Bestridge Pharmaceuticals y, específicamente, al modelo de previsión que se presentó el jueves pasado. Las manos de Vanessa estaban cruzadas sobre la mesa frente a ella. Nudillos blancos. Harrison continuó, su tono cuidadosamente neutral. He pasado el fin de semana revisando el historial de desarrollo de ese modelo, incluyendo metadatos de archivos, comunicaciones por correo electrónico y registros del servidor. También he consultado con nuestro director de TI para verificar la autenticidad de esos registros. Abrió una carpeta y sacó documentación impresa. Mi documentación. Las pruebas muestran claramente que Sofia Castellano creó el modelo de previsión central en su totalidad, durante un periodo de 6 semanas que finalizó el martes, 17 de octubre. Vanessa Thornton creó un archivo duplicado el miércoles, 18 de octubre, cambió los metadatos de autoría, archivó el trabajo original de Sofia, y añadió la sección de expansión internacional. La sala estaba en silencio, excepto por la lluvia contra las ventanas. Harrison miró directamente a Vanessa. ¿Disputes alguno de estos hechos? La voz de Vanessa era apenas un susurro. No. Durante la presentación del jueves, continuó Harrison, cuando el Dr. Whitmore preguntó quién construyó el modelo, afirmaste haber desarrollado la metodología central, mientras acreditabas a Sofia con el procesamiento de datos y la construcción del modelo. Esa caracterización fue materialmente falsa. ¿Disputes esto? No, repitió Vanessa, su voz quebrándose ligeramente. Mónica Reeves intervino, su tono agudo. También aceptaste un ascenso a directora basado principalmente en la solidez de un trabajo que no creaste. ¿Planeabas revelar la autoría real en algún momento? La compostura cuidadosamente construida de Vanessa se desmoronó. Yo empezó como un simple deseo de entender mejor el trabajo de Sofia para poder presentarlo de forma más efectiva. Pero cuando empecé a extender el modelo a los mercados internacionales y realmente funcionó, simplemente pensé que si podía demostrar que entendía la metodología lo suficientemente bien como para ampliarla, eso demostraba que había contribuido con algo sustancial. ¿Robando la propiedad intelectual de otra persona y haciéndola pasar por tuya? La voz de Douglas Park contenía el tipo de ira fría que era de alguna manera más aterradora que los gritos. No lo vi como un robo, dijo Vanessa desesperadamente. Somos un equipo. La firma es dueña del producto del trabajo. Pensaste mal, interrumpió Harrison. La firma es dueña de los entregables al cliente, sí, pero la atribución interna, el crédito y la compensación se basan en la contribución individual. Tergiversaste deliberadamente tu papel ante los socios, ante el cliente y, por extensión, ante toda la firma. Simone Baptiste, que rara vez hablaba en las reuniones, se inclinó hacia adelante. ¿Creaste el archivo duplicado y cambiaste los metadatos tú misma, o tuviste ayuda técnica? Una nueva tensión entró en la sala. Si Vanessa había reclutado a alguien de ti para que la ayudara a cometer fraude, esto estaba a punto de empeorar mucho. Lo hice yo misma, dijo Vanessa rápidamente. Encontré un tutorial en línea sobre cómo editar las propiedades de los archivos. Nadie más estuvo involucrado. Menos mal. Al menos la conspiración se limitaba a una persona. Kate Yamamoto me miró por primera vez desde que comenzó la reunión. Sofía, ¿que no hablaste durante la presentación al cliente cuando tu trabajo estaba siendo mal atribuido? La misma pregunta que Harrison había hecho, ahora frente a toda la sociedad. Mi respuesta sería importante. Porque creía que proteger la relación con el cliente y la reputación de la firma en ese momento era más importante que proteger mi ego, dije con cuidado. Contradecir a Vanessa frente a Bestridge habría dañado nuestra credibilidad y potencialmente nos habría costado el contrato. Decidí esperar y abordarlo internamente después. Mónica Reeves asintió lentamente. Y cuando lo abordaste internamente, trajiste documentación en lugar de acusaciones. ¿Manejaste esto correctamente? Harrison cerró la carpeta frente a él. Vanessa, tu ascenso a directora queda rescindido con efecto inmediato.
Además, se te asigna un plan de mejora del rendimiento con un periodo de evaluación de 90 días. Durante ese tiempo serás retirada de todas las responsabilidades de cara al cliente y reasignada a proyectos internos bajo supervisión directa de un socio. El rostro de Vanessa había pasado de pálido a gris. Un plan de mejora del rendimiento era la jerga corporativa para empieza a buscar un nuevo trabajo porque estás a punto de ser despedida. Deberías entender, continuó Harrison, que la única razón por la que no estás siendo despedida inmediatamente es porque el trabajo de expansión internacional que añadiste al modelo era técnicamente sólido y demostró una capacidad analítica genuina. Eso demuestra que tienes habilidades más allá del plagio. Si tienes el carácter para reconstruir la confianza aquí es una pregunta abierta. Se volvió hacia mí. Sofía, con efecto inmediato, eres ascendida a directora. Tu compensación se ajustará para reflejar la estructura salarial estándar de directora y serás asignada como la consultora principal en el proyecto de implementación de Bestridge. Además, recibirás la asignación completa del bono por el proyecto de Bestridge, que se habría dividido con Vanessa bajo el acuerdo original. Las palabras tardaron un momento en calar. Directora. El ascenso por el que había estado trabajando durante 3 años, logrado no a través de la política o los contactos, sino a través de una prueba innegable de mérito. Gracias, logré decir, mi voz más firme de lo que me sentía. Harrison no había terminado. También quiero reconocer que te pusieron en una posición imposible. Hiciste un trabajo excepcional, te lo robaron y te mantuviste profesional en todo momento. Ese tipo de integridad es exactamente lo que pretendemos valorar como firma. Lamento que no viéramos lo que estaba sucediendo hasta que tuviste que llamarnos la atención. Un socio director disculpándose con una analista senior, ahora directora, era algo sin precedentes. Los otros socios asintieron en acuerdo, y me di cuenta de que esta reunión era tanto para establecer un estándar cultural como para abordar un incidente específico. También estamos implementando nuevos protocolos para la atribución de proyectos, añadió Mónica Reeves. En el futuro, todos los modelos analíticos tendrán firmas digitales incrustadas que no podrán ser alteradas sin crear un rastro de auditoría. Esto no debería haber sucedido, y estamos implementando sistemas para asegurar que no vuelva a suceder. La reunión terminó poco después. Vanessa se fue rápidamente con la cabeza gacha, evitando el contacto visual. Me quedé a petición de Harrison. Una vez que la sala se vació, su formalidad corporativa se suavizó ligeramente. El equipo de Bestridge viene el miércoles para una reunión de inicio de la implementación. Pidieron específicamente a la persona que construyó el modelo. Les dije que serías tú. ¿Qué les dijiste sobre el cambio? Que Vanessa está siendo reasignada a otros proyectos y que tú tomarás el liderazgo en su cuenta de ahora en adelante, dijo Harrison. No necesitan conocer el drama interno. Pero Sofía, cuando Whitmore te haga preguntas técnicas, no te contengas. Has estado ocultando tu talento durante demasiado tiempo. Ocultando mi talento. Mi abuela solía decir lo mismo, generalmente mientras me ponía otra porción de pasta y me decía que trabajaba demasiado para gente que no me apreciaba. Volví a mi escritorio, que pronto sería una oficina de verdad, me di cuenta, ya que las directoras no trabajaban en cubículos, y me senté aturdida. Timothy apareció momentos después con un café del lugar bueno de abajo. No sé qué pasó ahí dentro, dijo en voz baja. Pero los rumores dicen que acabas de ser ascendida y que Vanessa está básicamente acabada. Los rumores están bien informados, dije. Bien, dijo Timothy con sorprendente vehemencia. Te ayudé a construir partes de ese modelo. Te vi trabajar hasta la medianoche durante semanas. Lo que hizo fue un robo y me alegro de que alguien finalmente lo haya denunciado. El resto del día pasó en una neblina de correos de felicitación de colegas que de alguna manera ya sabían de mi ascenso, y mensajes secamente profesionales de Vanessa transfiriéndome sus archivos y notas de clientes. Un correo electrónico destacó. Era de Vanessa, enviado a mi dirección personal en lugar de a mi correo del trabajo. Sofía, sé que una disculpa es inadecuada, pero te la ofrezco de todos modos. Lo que hice estuvo mal. Me convencí de que solo intentaba entender tu trabajo, luego de que estaba añadiendo valor, luego de que estábamos colaborando. La verdad es que me sentí amenazada por lo talentosa que eres y quise un crédito que no me había ganado.
Manejaste esto con más gracia de la que merecía. Espero que algún día puedas perdonarme, aunque entenderé si no puedes. Vanessa. Lo leí 3 veces, buscando púas ocultas o justificaciones egoístas. Parecía genuino, pero de nuevo Vanessa siempre había sido buena pareciendo genuina. No respondí. El perdón podría llegar eventualmente, pero no era algo que le debiera en sus términos. El miércoles por la mañana llegó con ese tipo de clima otoñal cristalino que te hace recordar por qué la gente tolera los precios de alquiler de Nueva York. Llevé mi traje de entrevista, el de Theory, ahora mejorado con el conocimiento de que realmente podía permitirme los artículos que no estaban en rebajas. El equipo de Bestridge llegó a las 9 de la mañana en punto, el Dr. Whitmore, Leslie Park y James Hendricks, junto con 2 caras nuevas, su director de desarrollo clínico y su jefe de relaciones con inversores. Harrison se encargó de las presentaciones, esta vez posicionándome como directora y estratega principal en su cuenta. Las cejas del Dr. Whitmore se alzaron ligeramente. Pensé que Vanessa lideraba la implementación. Cambios de personal, dijo Harrison con suavidad. Sofía construyó su modelo de previsión, y será su principal punto de contacto de ahora en adelante. Descubrirán que tiene una experiencia considerablemente más profunda en la metodología. La persona que realmente lo construyó, Leslie Park, parecía genuinamente complacida. Mejor aún. Sin ofender a Vanessa, prefiero trabajar directamente con la arquitecta en lugar de con la portavoz. La reunión duró 3 horas. Les expliqué no solo lo que el modelo proyectaba, sino por qué, las suposiciones subyacentes, los análisis de sensibilidad, los escenarios donde la previsión podría necesitar recalibración. El Dr. Whitmore hizo preguntas cada vez más complejas, probando claramente mi conocimiento. Respondí a cada una sin dudar, a menudo mostrando el código real del modelo para enseñarle exactamente cómo funcionaban los cálculos específicos. Esto es notable, dijo finalmente. La mayoría de los consultores nos dan resultados de caja negra y esperan que confiemos en la magia. Usted nos está mostrando cómo funciona el reloj. Están pagando por una visión estratégica, no por humo y espejos, dije. Si no entienden la metodología, no pueden tomar decisiones informadas cuando las proyecciones del modelo diverjan de sus expectativas. James Hendricks, que había estado tomando notas durante toda la reunión, levantó la vista. Vamos a presentar esto a nuestra junta en 2 semanas. ¿Estaría dispuesta a acompañarnos para esa presentación? Van a tener preguntas y preferiría tener a la experta real en la sala. Miré a Harrison, quien asintió casi imperceptiblemente. Absolutamente, dije. Estaré encantada de apoyar su presentación a la junta. La reunión concluyó con apretones de manos y el tipo de entusiasmo genuino que significaba que habíamos pasado de ser un proveedor a un socio de confianza en la mente del cliente. Después de que se fueran, Harrison me llevó a un lado. La presentación a su junta es en el Four Seasons. Inversores de capital privado, accionistas institucionales, la élite. Esta es una oportunidad significativa. Entiendo. No creo que lo hagas, dijo Harrison. Whitmore te está posicionando como su asesora estratégica, no solo de nuestra firma. Si tienes un buen desempeño en esa reunión de la junta, te querrán a ti personalmente como asesora. Así es como se aceleran las trayectorias de directora a socia. Socia. La palabra en la que apenas me había permitido pensar, de repente presente en una frase sobre la trayectoria de mi carrera. Las siguientes 2 semanas fueron intensas. Refiné el modelo, creé una presentación a nivel de junta que equilibraba el rigor técnico con la accesibilidad ejecutiva, y realicé sesiones de práctica con Harrison, quien interpretaba el papel de inversor escéptico. La noche antes de la presentación a la junta, cené con mis padres en su restaurante en Queens. Mi madre me miró y insistió en que comiera más, como si los carbohidratos pudieran curar el estrés. «Te ves cansada, mija», dijo mi padre, con las manos gastadas por décadas de trabajo en la cocina. ¿Este trabajo te aprecian? Pensé en cómo responder. Hace 3 semanas, la respuesta habría sido no. Ahora están empezando a hacerlo, dije. Mi madre trajo un plato de suflán especial, la receta que mi abuela había traído de Colombia. Tu abuela siempre decía, la verdad sale a la luz al final. A veces solo necesita un empujoncito.
El centro de conferencias del Four Seasons era exactamente tan intimidante como esperaba. Todo mármol y arte moderno, y ese tipo de lujo discreto que susurraba dinero en lugar de gritarlo. Llegué 30 minutos antes, con un traje nuevo que había comprado específicamente para esta presentación, y preparé mi portátil con la cuidadosa atención de alguien que sabía que tenía exactamente una oportunidad para que esto contara. El Dr. Whitmore llegó poco después, junto con Leslie Park y la presidenta de su junta, una mujer elegante de unos 60 años llamada Margaret Holloway, que había hecho su fortuna en dispositivos médicos antes de convertirse en miembro profesional de juntas directivas para empresas de biotecnología. He oído cosas impresionantes sobre su modelo, dijo Margaret mientras nos dábamos la mano. Graham me dice que es la previsión más sofisticada que ha visto en 30 años en esta industria. Está diseñado para ser tan dinámico como el mercado en el que operan, respondí. Las proyecciones estáticas son ficción. Esto les da una herramienta que evoluciona con la realidad. Sus ojos se agudizaron con interés. Muéstreme. La junta fue llegando durante los siguientes 15 minutos. 12 personas en total, una mezcla de inversores de capital privado que habían financiado la serie C de Bestridge, representantes institucionales de dos importantes fondos de atención médica, los fundadores que habían iniciado la empresa en un laboratorio universitario hace 15 años, y directores independientes con experiencia en asuntos regulatorios y estrategia comercial. Estas eran personas que colectivamente habían desplegado miles de millones de dólares en el sector farmacéutico. Habían visto todas las propuestas, todas las proyecciones, a cada consultor prometedor que alguna vez había afirmado que su modelo era diferente. Nunca en mi vida había estado más nerviosa, ni más preparada. El Dr. Whitmore se encargó de la introducción, posicionando la previsión como una herramienta crítica para su próxima ronda de financiación y estrategia de comercialización. Luego me cedió la palabra. Comencé con el resultado. Este modelo proyecta 2,8 mil millones de dólares en ingresos para su fármaco de inmunoterapia principal para el quinto año posterior al lanzamiento, con un intervalo de confianza del 94% y un margen de error de más o menos 3,2%. Pero la proyección en sí misma es menos importante que la metodología, porque la metodología es lo que les ayudará a tomar decisiones cuando la realidad inevitablemente diverja de cualquier previsión. Les expliqué la arquitectura, los algoritmos adaptativos que se recalibraban basándose en datos en tiempo real, las simulaciones de Monte Carlo que sometían a prueba miles de escenarios, los árboles de probabilidad regulatoria que tenían en cuenta las variaciones en los plazos de aprobación. Uno de los inversores de capital privado, un hombre de ojos agudos llamado Thomas Kowalski, interrumpió: he visto simulaciones de Monte Carlo antes. Suelen ser ejercicios de basura que entra, basura que sale, que proporcionan una falsa precisión. ¿Por qué deberíamos confiar en la suya? Perfecto, el inversor escéptico, dándome exactamente la apertura que necesitaba. Porque no les pido que confíen en ella, dije. Les estoy mostrando cómo interrogarla. Mostré el código real del modelo en la pantalla, enseñándoles las fuentes de datos que alimentaban cada variable. Cada suposición es transparente y comprobable. Las probabilidades de los plazos regulatorios se basan en datos de aprobación de la FDA para fármacos de inmunoterapia comparables de los últimos 7 años. Las suposiciones de precios incorporan las negociaciones actuales de reembolso de seguros para fármacos similares. Las curvas de penetración de mercado se modelan con datos reales de prescripción de terapias competidoras. Hice clic para mostrar el análisis de sensibilidad, y aquí es donde pueden ver exactamente qué variables tienen el mayor impacto en la proyección. Si no están de acuerdo con alguna de mis suposiciones, pueden ajustarlas y ver cómo toda la previsión se recalcula en tiempo real. Cambié una variable reduciendo la tasa de reembolso de seguros asumida en un 10%, y todo el modelo se recalculó instantáneamente, mostrando el impacto en cascada sobre los ingresos, la penetración de mercado y el tiempo hasta la rentabilidad. Todo está conectado, continué, lo que significa que el modelo se comporta como un ecosistema, no como una hoja de cálculo. Eso es lo que crea un valor predictivo genuino. Thomas se reclinó, su escepticismo reemplazado por lo que parecía respeto. ¿Con qué frecuencia se recalibra esto? Actualmente semanalmente, dije, pero podría ser diariamente si desean integrar fuentes de datos en tiempo real. La infraestructura está diseñada para ser tan receptiva como necesiten. Margaret Holloway levantó la mano.
Hábleme de las proyecciones internacionales. Ahí es donde la mayoría de las previsiones se desmoronan porque simplemente multiplican los números de por algún factor arbitrario y lo llaman una estrategia global. Esperaba que alguien preguntara sobre esto. La sección que Vanessa había añadido, y que yo había pasado las últimas 2 semanas probando rigurosamente y mejorando. El modelo internacional utiliza la misma metodología adaptativa, pero tiene en cuenta los entornos regulatorios, las estructuras de precios y los panoramas competitivos específicos de cada región. Los mercados europeos tienen marcos de reembolso diferentes a los de EU. Y los mercados emergentes tienen curvas de sensibilidad de precios diferentes. El modelo trata cada mercado principal como su propio ecosistema, mientras tiene en cuenta cómo las decisiones regulatorias en una región influyen en los plazos en otras. Mostré la proyección europea. Por ejemplo, la aprobación de la EMA utilizando su programa de vías adaptativas para terapias innovadoras puede ocurrir antes o al mismo tiempo que la aprobación de la FDA. El modelo tiene en cuenta eso y ajusta la estrategia de lanzamiento en EU. En consecuencia, si los datos europeos llegan más fuertes o más débiles de lo esperado. Una de las fundadoras, una científica tranquila llamada doctora Amy Xiao, habló por primera vez. ¿Puede este modelo integrar los datos de los ensayos clínicos a medida que llegan? Estamos realizando 3 ensayos de fase 3 concurrentes y los datos se informarán durante los próximos 18 meses. Absolutamente, dije. El modelo puede ingerir datos de ensayos y recalcular las suposiciones de eficacia, los perfiles de seguridad y las probables respuestas regulatorias. Está diseñado específicamente para ayudarles a tomar decisiones de continuar/no continuar en cada hito del ensayo, basándose en proyecciones actualizadas. Las preguntas continuaron durante 90 minutos. Respondí a consultas sobre todo, desde los productos de la competencia hasta el análisis de sentimiento en redes sociales y cómo el modelo tenía en cuenta la posible competencia de genéricos a 5 años vista. Respondí a cada pregunta con especificidad y confianza. No porque hubiera memorizado puntos clave, sino porque entendía genuinamente cada elemento de lo que había construido. Finalmente Margaret pidió un descanso. Los miembros de la junta salieron a por café y el Dr. Whitmore se me acercó con una expresión que no pude leer del todo. Eso fue extraordinario, dijo en voz baja. He estado en este negocio durante 3 décadas, y nunca he visto a un consultor dominar una sala así. No solo presentó datos, les enseñó a pensar sobre nuestra estrategia. Leslie Park se unió a nosotros con su teléfono en la mano. Acabo de recibir un mensaje de Margaret. La Junta quiere discutir la posibilidad de incorporarte como asesora formal de la empresa, aparte del contrato de consultoría de tu firma. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué significa eso exactamente? Significa participación en el capital, un asiento en las sesiones de planificación estratégica y un papel formal en nuestro proceso de recaudación de fondos, dijo Leslie. Has construido algo notable y queremos asegurarnos de que estés invertida en nuestro éxito más allá de un solo proyecto. El Dr. Whitmore asintió. Tendremos que negociar el acuerdo con tu firma, pero Harrison y yo ya hemos tenido conversaciones preliminares. Indicó que Brennan & Co. le apoyaría un papel de asesoría individual que complemente el contrato institucional. Esto estaba sucediendo. La oportunidad que Harrison había insinuado se estaba materializando más rápido de lo que había imaginado. Sería un honor, logré decir. La Junta se reunió de nuevo y el Dr. Whitmore presentó su estrategia de recaudación de fondos con mi modelo de previsión como la pieza central de su propuesta de serie. De los inversores de capital privado hicieron preguntas detalladas sobre la valoración, que el Dr. Whitmore respondió con referencias a elementos específicos de mi modelo. Para cuando la reunión concluyó, había un claro consenso de que Bestridge estaba posicionada para una recaudación exitosa que los financiaría hasta el lanzamiento del fármaco y más allá. Margaret se me acercó mientras la gente recogía sus cosas. Formo parte de 4 juntas de biotecnología, dijo. Voy a recomendarte a las otras 3. El tipo de rigor analítico que has demostrado es excepcionalmente raro. Gracias, dije, mi compostura profesional apenas conteniendo mis gritos internos. Algunas cosas no cambiaron, incluso cuando todo lo demás lo hizo, las cenas familiares en Queens. La insistencia de mi madre en que necesitaba comer más.
El orgullo silencioso de mi padre que no necesitaba palabras. Esa noche cené con Margaret en un restaurante donde el menú no tenía precios, siempre una señal preocupante, pero una que ahora podía permitirme sin pánico. Me había pedido que la asesorara sobre una posible inversión en una empresa de diagnósticos, y la conversación abarcó desde la diligencia de vida técnica hasta los chismes de la industria. He oído que Vanessa encontró trabajo en algún sitio, dijo Margaret casualmente durante el postre. Así es, confirmé. Una firma más pequeña, un nuevo comienzo. ¿Crees que aprendió algo? Consideré la pregunta. Creo que aprendió que los atajos tienen consecuencias. Si internalizó porque esas consecuencias importan es más difícil de decir. Margaret asintió. La industria es pequeña. O reconstruirá su reputación a través del mérito real o se extinguirá. De cualquier manera, ya no es tu problema. Tenía razón. La historia de Vanessa se había cruzado con la mía, había creado una crisis y una resolución, y luego se había desviado. Podía desearle lo mejor sin necesidad de estar invertida en su resultado. Por las mujeres indispensables, dijo Margaret, levantando su copa de vino. Levanté la mía para encontrar la suya. Por las mujeres indispensables. El modelo de previsión que lo inició todo sigue funcionando, sigue recalibrándose cada semana a medida que fluyen nuevos datos. El fármaco de Bestritz recibió la aprobación de la FDA hace 8 meses, y el rendimiento inicial del mercado está siguiendo mi proyección original con una desviación del 2,1%, bien dentro del intervalo de confianza. Sigo siendo socia en Brennan & Cole, sigo aceptando clientes que necesitan previsiones sofisticadas, sigo enseñando a los analistas que la visibilidad y el crédito son cosas que se construyen, no cosas que se esperan recibir. Y a veces, tarde en la noche, cuando estoy revisando modelos o preparándome para presentaciones a juntas directivas, pienso en ese momento en la sala de conferencias cuando Harrison preguntó, ¿quién construyó este modelo? El silencio antes de que Timothy revisara el archivo. La pausa antes de que dijera mi nombre. La elección que tomé después de documentar, de alzar la voz, de confiar en que las pruebas podrían importar. Ese momento lo cambió todo. No porque fuera dramático, sino porque fue definitivo. Fue el momento en que dejé de ser invisible y empecé a ser indispensable. El trabajo siempre fue excelente. Solo tenía que asegurarme de que las personas adecuadas supieran que era mío.